Hola chicos, librillo 17. Bueno, vamos a ver si vamos acabando con el sistema fundamental, la línea vertebral de la didáctica que yo estuve siguiendo durante muchos años, que heredé de mis profes y la he desarrollado, lógicamente, dándole unas características personales, que es lo que todos hacemos cuando damos clase. Imprimimos nuestro sello especial. Mi ilusión enseñando es que el niño lo viera como un juego. Todo lo que se hace en clase. El niño no trivializa todos los juegos. Para el adulto sí, el juego infantil es trivial. Tema sin importancia y proceder sin importancia. Para él no. La palabra juego no significa para él poco seria. Uno de mis halagos, o de los halagos que me gustaba oír de boca de mis alumnos, era: uy, profe, parece un juego. Digo, no, es que es un juego. Y es que el juego es siempre una actividad que proporciona satisfacción. Y eso es lo que le inducía a decir que parece un juego. Es decir, se divertía haciéndolo. Pero el juego, o lo lúdico, no excluye el aprendizaje ni la disciplina de acción. Hay juegos donde se exige muchísima disciplina, muchísimo método. Digo, visto así, la estructura de juego se convierte en la meta más deseada para el acto de enseñar. A veces, cuando la dificultad de algún ejercicio era especial, era notable, yo les incordiaba y les decía: «¡Os rendís, cobardes!». Ellos me miraban así, levantaban la vista, decían «¡No!». Porque claro, se dilataba un poquito más la realización de aquel ejercicio y yo les apuraba. No mucho tampoco, porque les rompes el hilo de concentración y eso sería trampa. La respuesta unánime en la clase era no. Ellos jamás se rinden. Acuérdate de cuando éramos pequeñitos y cogías a otro en peleas sanas, peleas, debajo de ti y le preguntabas: ¿te rindes? Y en cuanto decía sí, me rindo, era ya para que le soltaras. Y no había pasado nada. Hasta la próxima. Pero estos no se rinden nunca. En esos casos en que el ejercicio se resistía, era difícil obligarles a que, una vez agotado el plazo de tiempo suficiente, desistieran, lo dejaran, para atender a la resolución de la pizarra. Yo decía, vale, no, ya, venga, lapiceros encima. Sí. Tú, ojito, que hay multa. Entonces ya todos, sin nada en las manos, atendían a la resolución del problema. La brevedad de cada ejercicio facilita mucho las singularidades de este sistema. Es decir, que sea una tarea cortita, profunda y seguida de un relax. Y de una puesta en común que revise el sistema seguido por el niño y lo enmiende si estuviera mal. Una connotación que sí que la he tocado, pero le doy una puntada más, que es la movilidad. El cuerpo del niño es una cosa que se tiene que mover. Es decir, a un niño no lo podemos nunca concebir en stand-by, ni estático. Fíjate, los muñecos que le proporcionaban en los videojuegos, en cuanto el muñequito protagonista
que era teledirigido, se quedaba más tiempo quieto de lo normal, empezaba a hacer zapatetas contra el suelo. Pa, 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 pa. Le recordaba, que yo no me han hecho para estar quieto, me han hecho para estar moviéndome. Pues lo mismo el cuerpo del niño. Me gustaría puntualizar que si alguien considerase las cualidades infantiles específicas como la de inconstancia, la de impaciencia, no sabe esperar, la de efusividad, se manifiesta rápido y efusivamente, la movilidad, no parar quieto, la versatilidad, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, la hiperactividad, Dios mío, lo que se fustiga, lo que se castiga, lo que se hace sufrir a los críos que se mueven porque se les llama hiperactivos. Que me perdonen. Yo, en 40 años de profesión activa y contacto con miles de niños, no he encontrado un hiperactivo. He encontrado más colegas hiperpasivos que niños hiperactivos. El que considere también que la fácil emotividad del niño, amor de niño, agua en canastillo, tan pronto te adoran como tan pronto te aporrean y te saplean, etcétera. Todas estas características del niño, si alguien las tiene como defectos a corregir, como un traje que hay que quitar al niño, como una piel de serpiente o de crustáceo, que hay que sustituir de vez en cuando hasta encontrar ese traje modélico de adulto sesudo y reposado. Eso sí, reposado. Queremos un ser reposado, un ser tranquilo, un ser atento, pero sobre todo quieto, un ser que no dé problemas. Lógicamente, entonces, se le antojará, al que crea así, se le antojará descabellado este sistema que yo estoy proponiendo. Para mí, esas características infantiles, esos defectos entre comillas, no son defectos, aunque se les enumere con nombre de tal. Para mí son la esencia misma de la infancia, y como tales, y respetando la sabiduría de la naturaleza que sabe más que tú y que yo, y ha querido que el niño sea así, por algo, le ha provisto de esas cualidades, no defectos. Estas, por lo tanto, deben ser aprovechadas en las didácticas infantiles. Hacemos una didáctica, hay que contar con todo esto en ellas, reconduciéndolas paulatinamente, aprovechando sus cosas positivas, que las tiene y muchas, hacia, sí, la madurez. Esa triste madurez donde dicen algunos que no deberíamos llegar nunca, porque precisamente perdemos algunas cosas de estas infantiles que no debiéramos perder nunca. ¿Qué sé yo? Ejemplo. El ser precavido. El ser prudente. Está muy bien, son virtudes. La precaución, la prudencia. Que le cabe. Pero ¿tú te crees que si el niño fuera tan precavido como un adulto, después de haberse caído 4 veces en el mismo sitio, haber salido con la rodilla sangrando jugando al fútbol y tal, le quedarían más ganas de ponerse a jugar al fútbol? Diría, quita, es un deporte de alto riesgo, no juego. Al niño que hubiera fallado 3 ejercicios, 4 ejercicios seguidos, al adulto, ¿tendría esperanza de acometer otro prácticamente igual? Diría, no,
ya he fallado 3 veces, ya es demasiado, no lo voy a seguir intentando. Pero el niño no. ¿Por qué? Porque no es precavido, porque no tiene esa precaución de adulto. O sea que lo que estábamos considerando como un defecto resulta que es una virtud, una cualidad. Y como esa, todas las demás, que permiten que el niño sea un ser prodigioso de promocionarse, de levantarse, de superarse, de ir a más, que el adulto pierde. Que el niño es movido, pues bueno, demos salida a su movilidad, aprovechémosla. No le condenemos a estas sesiones de 60 minutos sin levantar el culo de la silla. Eso es una aberración impresionante, creo que ya lo dije. Ese culo infantil, si es normal, no un muermo o flemático, coge una temperatura en la silla que irremediablemente le debe afectar al cerebro, es decir, a su capacidad de atención y rendimiento. No hay que pedir peras al olmo. Por muy interesantes, por muy extraordinarios que nos consideremos, por muy atractivos, por muy showmans, y por muchos besitos que nos demos, no podemos pedir eso al niño. Continuamente los adultos le exigimos que se comporte, compórtate, y le hacemos así con la manita, compórtate, que en realidad lo que le estamos diciendo es estate quieto, que se contenga, que se calme, y siempre el mismo gesto, estate quieto. Además de hacerlo por nuestra comodidad, que es la motivación menos ética, también lo hacemos engañados porque constatamos a diario que su inteligencia es casi como la de un adulto. Si este niño me entiende todo. Este niño tiene una inteligencia casi de adulto. Efectivamente. Y es que la tiene. Es que a los 10, 11 años, el niño ya ha desarrollado el 90% de la inteligencia que va a tener durante su vida. Porque el desarrollo de lo que los psicólogos o psicómetras estiman como inteligencia es una curva o una línea descendente. En el momento de nacer, que yo diría que también la línea se extiende a antes del parto, su inteligencia experimenta un desarrollo increíble. Increíble, increíble. A los 6 años, el niño ya es capaz de tener más del 50 y el 60% de la inteligencia que va a desarrollar. A los 9 años ya tiene todo esto desarrollado, el 90%, y solo le queda un pequeño reducto decreciente hasta llegar las niñas a los 14 años y el niño a los 15 años. Claro, tenemos que tener bien clarito lo que es inteligencia. Es la capacidad de relacionar distintos factores en pro de la resolución de un problema, en pro de la resolución de una dificultad que hay que superar, de la que hay que salir. No nos metemos ahora con los conceptos de inteligencia factorial, los distintos factores, esto, lo otro. No, inteligencia en general. Si tú o yo vamos a hacer ahora una prueba psicotécnica para que nos admitan en un trabajo, para un puesto concreto, etc., cuando nos hagan una prueba de inteligencia, un test de inteligencia, luego cogerán los baremos, es decir, los resultados ya establecidos para comparar,
Y para ti y para mí cogerán el de 15 años si somos varones y el de 14 años si eres mujer. Oiga, que yo tengo 67. No. Usted desde los 15 no ha desarrollado más. ¿Qué me dice? ¿Que yo desde los 15 años no he desarrollado más? No. Usted ha desarrollado otras facultades. Ha desarrollado más memoria. Ha desarrollado, ojalá, más voluntad, más capacidad de decisión. Ha desarrollado más perseverancia. Ha metido más datos, más megas en sus archivos, pero su procesador, su software y su hardware, casi mejor hardware que software, perdón por mi malísima pronunciación, era construible, aumentable, constituible desde que usted nació. Y en un proceso decreciente usted la desarrolló hasta llegar a esta edad. Y luego, ¡pam!, ya no hizo más. Es algo muy parecido y paralelo a lo que físicamente sucede con el desarrollo de la masa cerebral. Fíjate, la masa cerebral es lo más importante en el feto, lo que más abulta, el cabezón, que hace que los partos de las mamás sean dolorosos. Y ahí se desarrolló toda la masa, pero por si acaso también luego tuvo un descenso después del parto. Los huesos de la cabeza, esos huesos que se enlazan entre ellos, que forman casi como uno solo, no estaban osificados, endurecidos. Estaban en situación todavía o en estado de cartílago, como sin soldar, como si la naturaleza le dijera a ese cerebro: todavía, ahora que ya estás sin la presión del útero materno, puedes todavía expansionarte más, puedes tomar tú, y para eso te dejo una coraza elástica. Date prisa y ten cuidado, porque en breve se irá cerrando y se endurecerá. Tu inteligencia física, somática, el sustrato, se estaba completando y cerrando. Claro, al ver un niño casi adulto, con esa inteligencia, esa capacidad de entendimiento y de comprensión, decimos: oye, si tú eres un adulto para entenderme y para razonar, te exijo que seas un adulto también para estarte quieto. Y ahí es donde dice el niño: no, por aquí no paso, profe. Yo puedo ser muy razonable, puedo ser casi un adulto, comprender, hacer, pensar, pero no me pida que esté quieto. La movilidad no tiene que ver con la adultez. Son muchos los patrones o modelos que la todopoderosa universidad, ¡wow!, lo que miramos, con esos patrones ha infectado a todos los estamentos docentes inferiores. Sí, les ha infectado. Cualquier virus, como el sedentarismo, entras en la facultad, ¡pof!, sentado. Y de ahí ya no te meneas. Claro, sacas la conclusión de que en el emporio de la didáctica y de la enseñanza, que es la universidad, los individuos tienen que estar quietos.
sentados. ¿Cuánto? Cuanto quiera el señor profesor. Pues eso ha sido muy fácil exportarlo, y además por conveniencia interesada del docente, a los estamentos inferiores. Horas y más horas de silla, en actitud receptiva. El resultado: niños que no miran al profe cuando habla, que enredan con algo en las manos, que se buscan la mirada entre ellos, que se escriben y se tiran papelitos, en fin, la consabida escena. 15 minutos sentados ya son un tope razonable. Estoy hablando de 9, 10, 11 años. 30 minutos ya desatan las alarmas. Y con 60, si consigues que estuvieran quietos, merecen un Nobel si no han acabado en el caos de un alboroto. Tengamos en cuenta que muchos de estos niños, preferiblemente, o más me refiero ahora a los de ciudad, lamentablemente tienen su campo de movilidad reducido a 70, 80, 100 metros cuadrados de su vivienda. Y que para ellos el colegio es la casa grande, de pasillos anchos, de aulas grandes, de gimnasios, de patios. Y entonces esto estimula su natural deseo de correr y de moverse. El muelle que ha estado comprimido en su hogar. Y más, si la zona donde viven es una zona saturada por el tráfico, o desgraciadamente el ambiente está peligrosamente saturado por la delincuencia, que nos impide a los padres el dejarles salir. Otra razón, que la inmensa mayoría, por lo menos en la sociedad en la que yo me estoy moviendo, española, son hijos únicos, y que la compañía de otros iguales les excita. ¿A qué? A moverse, con una ansia que no pueden contener. Estamos juntos, vamos a movernos. En su casa, solicos. Llegan al cole y ven el cielo abierto. La tradicional masificación que sufrió la universidad, hasta 200 y 250 por aula, por la que han pasado los profes mientras hacían su carrera, hizo inviable cualquier control simultáneo de eficacia operativa. Es decir, con 200 y pico no se podía constatar al momento un ejercicio, una respuesta. No había lo que llaman hoy una intercomunicación. El sentado asumía el total papel de pasivo. Si preguntabas, levantaba la mano, te miraban como un bicho raro. Y al profe, a muchos en concreto, no les gustaba. Te veían como un conspirador. Y muchas veces te atajaban con alguna fresca o algún desplante. No era raro, más bien muy corriente, sobre todo en clases de ciencias, de mates o física, que nadie o casi nadie de la clase de los 200 y pico hubiese entendido nada. Clases herméticas. Clases donde el profe tenía su misión de deslumbrar, tú la de tomar apuntes sin entender nada, llegar a tu casa, ponerlos a ver y como tampoco entendías, tener que recurrir a clases particulares porque tampoco había Google, ni había YouTube, y espabilarte por tu cuenta. Hacer otra carrera en paralelo, a base de codos, esfuerzo personal, pero donde lo que te daban en la universidad te servía de muy poco o de casi nada. Y, sin embargo, nadie levantara la mano para preguntar, siendo los alumnos mayores de edad
cada uno se sacaba luego las castañas del fuego como puede, con apuntes de otros, con clases pagadas en academia y con bastantes codos hasta que conectabas o claudicabas. Si entendías o no, era algo que al profe le traía sin cuidado. Claro, de aquellas lluvias, estos lodos. Los profes de primaria y secundaria han querido exportar aquellos sistemas a su manera de dar clase. Ese talante de lo que me dieron te doy y como me lo dieron, te lo doy. Es mucho más frecuente de lo deseable en las enseñanzas a menores. A esta mala praxis se añade la injusticia de que estos alumnos de primaria y secundaria no son adultos. No tienen la responsabilidad ellos de sacarse las castañas del fuego. No, señor. Las castañas del fuego se las tenemos que sacar la sociedad, que para eso los hemos traído al mundo. Ni les podemos cargar con esa responsabilidad por mucho que nos facilite la misión a nosotros. Si él no quiere, si él no escucha, no podemos decirle, eres un vago, tú tienes la culpa, y quedarnos tan tranquilos. Esto es tan irracional e improcedente como si una madre, salvando las distancias de edad, le dijera a su bebé, como sigas escupiendo la papilla, te quedarás sin comer. Por Dios, es una madre, nunca lo diría. Pues nosotros, desplazados a nuestro ambiente, es lo más oído. Si él no quiere escuchar, señora, yo no le puedo matar. Y nos quedamos tan anchos. No le puedo obligar, decimos a veces, tanto padres como madres como profesores. Pregunta, ¿es obligar lo que hace la madre al bebé? ¿Llamamos a eso obligar? ¿Es obligar a armarte de paciencia e inventar las 1001 para que coma? No, no es obligar. Yo creí que en una madre se llamaba cariño y en un docente profesionalidad. Cierto es que en casa la madre solo tiene a su bebé, a uno, como mucho a dos, y ella es la directora total y casi exclusiva de la gestión. Pero en un colegio, al ser la cosa de muchas familias a la vez, los padres se ven muy limitados para influir en la especial pedagogía de un centro. Queriendo o sin querer, los padres pagan unos supersueldos escandalosos a los responsables políticos para que en su lugar, en lugar de ellos, velen por la calidad del sistema. Y escandalosamente, con dejación unas veces y con tendenciosidad ideológica, nos han situado, por lo menos a los españoles estoy hablando, en el último lugar de Europa. ¿Su salario está también en el último lugar de Europa? No. La escuela privada, que llaman aquí privada, que no es privada, es como alquilada por el Estado. La llaman subvencionada, pero en realidad es alquilada. Es decir, lo mismo que las personas pueden vivir en un piso de propiedad y en un piso de alquiler. El Estado tiene colegios en propiedad y colegios en alquiler. Lógicamente, el Estado paga el alquiler. Lo mismo que paga el mantenimiento de su colegio privado. La escuela privada, que en teoría estaría más libre para desarrollar sus propios esquemas, también ha sido maniatada y encorsetada por la inspección estatal, que no permite que lancen cohetes para que no se vea tanto que en la pública solo se lanzan petardos y bombetas. No. Usted no puede dar tantas horas de eso. Lo dice la normativa. Oiga, mire, es que yo creo que... Usted no cree. Usted o sigue la normativa o no recibirá el pago del alquiler, la subvención. Y así, todos, enrasados
por abajo. Como dicen en algún pueblo y en alguna región, enrasaos por la mierda. O, eufemísticamente, café para todos. No hay para chuletas, no hay para asados ni lechazos, café para todos. La sociedad, nosotros los adultos, debemos a los menores, a los que están en construcción, una escolaridad eficaz. Y si no se la damos, paladinamente hablando, les estamos robando su futuro. Y yo, cuando lo veo, me encorajino. La cantidad de medios que se ponen y, sin embargo, el fraude y el robo que hacemos a los niños y a las familias. Y es muy difícil de mover esto. En fin, peligroso si me voy por aquí. Prefiero aterrizar. Ya acabo porque otra vez, una y otra, no he puesto el cronómetro, el temporizador. El sistema de letras, pretende dar cauce y aprovechar la movilidad infantil. En posición de sentado, para concentrarse, para pensar, durante la ejecución individual del ejercicio. Y de pie, con desplazamiento incluido a la fila, para el relax y la comunicación. Levantarse y sentarse a cada ejercicio enjuga racionalmente su necesidad de movimiento. Hace que sus posaderas, su culito, sus músculos, su aparato locomotor entero se destense, se desfogue y a ratos deje al cerebro, aparato nervioso, conseguir altas cotas de razonamiento de las que es muy capaz. Bueno, hasta aquí, buen rollo. Disculpad si os he aburrido. Seguiremos con otro. Hasta luego.